ahora con Frank Narrue, quien es presidente del Instituto Demos, y vamos a conversar un poco acerca de esta coyuntura, de lo que estamos viendo, Frank. Yo esto lo he preguntado ya a varios, pero tú tienes contactos a nivel internacional, te mueves mucho en ese ambiente, el tema de la conflictividad social en general. ¿Cómo ves este proceso en medio de esta transición, de esta revolución casi ciudadana, donde acabamos de designar un nuevo presidente, pero justo hoy estamos eligiendo un nuevo binomio, nuevos diputados, nuevos alcaldes? Bienvenido, Frank. Gracias, Quique. Mira, aquí hay una doble valoración. La primera valoración es que fue un gran éxito del pueblo de Guatemala en sus movilizaciones y del sistema de justicia, entiéndase la CICIG y el Ministerio Público, el haber detenido el avance del gobierno de Otto Pérez Molina. O sea, tenemos la vicepresidenta y el presidente hoy siendo procesados. Esto es inédito en el mundo, que un presidente en funciones tenga no solo un antejuicio en que se le revocó la inmunidad, sino además un proceso penal iniciado y una orden de captura. Esto es muy importante porque además es una razón de celebración del pueblo de Guatemala y de la justicia guatemalteca. Ahora, eso puede crear algún espejismo distinto, y es de que hay adicionalmente una crisis política que no crearon Otto Pérez y Roxana Valdetti, que es una crisis política del sistema que viene desde hace muchos años, que ellos la llevaron al límite, ellos la agravaron por los niveles de corrupción. Pero es una crisis de debilidad de la institucionalidad del Estado, es una crisis de la debilidad de la justicia que ha permitido el avance de la impunidad, y por eso pedimos a la CICIG y el apoyo de Naciones Unidas. Es una crisis de legitimidad y representatividad de los partidos políticos, y por último es una crisis de la transparencia del sistema político en general, y esa no está resuelta. Entonces yo me temo que la victoria que sí se logró con el tema del gobierno de Otto Pérez nos confunda y nos haga olvidar. Te pongo un ejemplo muy concreto: el actual Congreso de la República, que votó a favor de dar lugar al antejuicio contra Otto Pérez Molina, se rehúsa, sin embargo, a aprobar la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, porque eso afecta los intereses personales de cada uno de los diputados. Ahora, a pesar de todo ese desgaste, a pesar de los llamados a no ir a votar, a pesar de la falta de credibilidad, especialmente en las clases medias urbanas, primeras cifras nos indican que fue a votar más o menos el mismo porcentaje de votantes que hace 4 años, o sea, entre 60 y 61% de los empadronados fueron a votar. ¿Qué te dice eso ante ese rechazo al sistema político? Yo creo que lo que hubo en la protesta social fue un rechazo al gobierno, que ¿No al sistema todavía? Que todavía no llegó a ser un rechazo al sistema. Yo me temo que la reivindicación de la reforma política y la reforma a la ley electoral no se convirtió todavía en una demanda popular. No lo es, porque es una cosa muy compleja. Y entonces, la salida de Otto Pérez reivindicó al sistema. Si la gente está yendo a votar con entusiasmo, porque ganó una batalla, ganó la batalla contra el actual gobierno, entonces piensa que ahora es legítimo votar. Entonces yo sí creo, y las llamadas al abstencionismo fueron, yo sí, alguna gente, un llamado que nosotros como Instituto Demos no compartimos. Va a haber que revisar un poco ya las cifras de urbana y rural, porque si probablemente en el área urbana es más alto el abstencionismo, pues en algo habrá ganado ese llamado al abstencionismo. Y hay una mayor crítica, creo yo, al sistema político. Claro. Pero también hay una precariedad económica tan grande en el campo que todavía la manipulación y la compra de votos, las prebendas, todavía moviliza mucha gente, el acarreo de gente, el darles almuerzo, el darles o el pagar el voto para hacer. Yo siempre he dicho que la precariedad económica hace de un pueblo manipulable. Por eso es que la reforma política debe ir de la mano con resolver la pobreza extrema, porque con pobreza extrema no hay democracia. Las cifras preliminares que vemos, que son muy preliminares, menos del 2% del voto total escrutado, nos muestran que sí, Jimmy Morales estará entre los primeros 3. Y él sí es un reflejo de ese voto de clase media urbana en contra del sistema, Frank. Yo te diría... ¿Dudas de eso? Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo me haría varias preguntas. Yo creo que Jimmy Morales es producto de 2 fenómenos distintos. Uno es de que es una figura conocida. Y eso en política es invaluable, digamos, ¿no? Porque aparecía en televisión toda la vida. Entonces una figura conocida siempre va a atraer a la población y le da confianza. Pero segundo,
súrgele de la nada y con muchos recursos publicitarios. Entonces también cabe preguntarse de dónde salen esos recursos. Atrás de Jimmy Morales hay intereses económicos, de un tipo o de otro. Además de que hay intereses militares, y todos lo sabemos, pero hay intereses económicos apoyando su campaña. Eso no podemos evadir eso. Entonces, yo sí creo que es un voto de castigo al patriota, eso sí es cierto. Pero es un voto de castigo al patriota que genera algo bastante parecido, creo yo, o bastante incierto por lo menos, con tremendos recursos y de un personaje, yo no lo conozco, no quisiera calificarlo personalmente, pero me parece a mí de un personaje que no está calificado para ser un estadista nacional. No es político tradicional, no es un personaje reconocido por estar en el medio o empresarial o académico, como lo era Eddie Sugar, tal vez en un momento dado, o Juan Gutiérrez hace poco, pero es un personaje que era conocido por la televisión. ¿Le alcanza eso para ser una figura en el ámbito electoral? Los americanos en la publicidad tienen un término, y perdón por el inglesazo, name recognition, digamos. Hay un reconocimiento de marca. Y él tiene una marca reconocible, Las Moralejas, digamos. O sea, el hombre ha hecho televisión. Entonces, cuando una familia que no está pensando en qué es ser un estadista, si tiene calidades administrativas o no, etcétera, ve una cara conocida, le gusta, porque es una figura conocida. Eso tiene, le da comodidad. Le da comodidad, se siente cómodo con él. Y si a eso le agregamos dinero tras la campaña y mucha publicidad, eso realmente alimenta una campaña. A mí me preocupa, porque yo siento que en esta crisis particularmente hay que tener en el poder, yo no estoy proponiendo a ninguno, pero hay que tener en el poder a una persona con una habilidad, primero de reforma y segundo de diálogo con la población, de entender a la población para resolver la crisis. Lo que es claro es que uno de los tres personajes que va punteando en este momento, dos de los tres pasarán a segunda vuelta. Yo hago esta aseveración porque tengo que tener claro para nuestro público que los números son muy escuetos todavía para empezar a lanzar campanas al aire, pero lo que sí es claro es que hay una tendencia de tres, como lo marcaban las encuestas, muy distantes del resto, Frank. Eso es lo único claro. Absolutamente de acuerdo contigo. Hay tres que encabezan y había un escenario de 14. Y yo lo que le planteo, y a esto sí es la autocrítica como sociedad civil, que eso es producto de un fenómeno muy extraño, y es que en Guatemala la sociedad civil se acostumbró a hacer oposición política de los gobiernos, pero no se acostumbró a hacer vida política. O sea, cuando la gente me dice, a mí no me gusta ninguno de los 14, yo le pregunto, bueno, ¿y por qué no formaron un movimiento político o un partido? Esto es una ausencia que en Guatemala tenemos. El llamado a toda esta gente joven que hoy salió, de diversas tendencias y posiciones, pero que lo que los trajo en común fue la indignación ante la corrupción y falta de transparencia. A toda esta gente joven yo le digo, hoy es el momento de reformar el sistema político, pero de hacer política personalmente. Tengo que hacer una pregunta que no nos la hemos hecho muchos de los analistas, pero creo que hoy es el momento de poder hacerlo. ¿Dónde estuvo el ejército en todo esto? Yo creo que el ejército siempre estuvo ahí. Es decir, no podemos olvidar quién es Otto Pérez, digamos. Y no podemos olvidar que el ejército le llamó al gobierno de Otto Pérez el gobierno del retorno a nuestra dignidad, que ellos pensaban haber perdido. Y la regaron, digamos, ¿no? Y yo creo que sigue estando. O sea, no nos podemos engañar. El ejército de Guatemala no es ausente a los fenómenos políticos, aparezca o no. Te agradezco, Frank. Vamos a ir conversando de estos temas. Vamos a ir ahora con Juan Luis Font, que ya regresó de la calle del Liceo de Guatemala. Está ahora frente a nuestra pantalla de actualización de datos del Tribunal Supremo Electoral. Así que vamos con Juan Luis Font ahora a actualizar los datos.